Hola, buenas tardes. Soy la doctora Raquel. El día de hoy vamos a hablar acerca de guarda oclusal y disfunción temporomandibular. Déjenme presentarme un poquito mejor. Déjenme ver si la conexión está bien, que no veo. Listo, ahí está. Perfecto, gracias. Gracias. Voy a regresarme un poquito. Vamos a hablar un poco de guardas oclusales y disfunción temporomandibular. Entonces, espero que se esté escuchando bien. Bueno, me presento, soy la doctora Raquel Rodríguez, soy especialista en ortodoncia, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy docente del posgrado de ortodoncia de la Universidad Intercontinental y también docente del posgrado de ortodoncia de la Universidad Latinoamericana. Asimismo, con mi esposo, el doctor Ricardo Rodríguez, que también es especialista en ortodoncia, es egresado de la Universidad Intercontinental y también es docente de la misma escuela. Juntos llevamos nuestra práctica privada encaminada a tratar pacientes de ortodoncia con necesidades de modificar su oclusión, pero también nos enfocamos mucho en tratar a pacientes con disfunción temporomandibular. Esto es, pacientes que padecen de algún dolor en los músculos, en la articulación, y tratar su sintomatología y ofrecerles un tratamiento multidisciplinario para encontrar la solución a su problema. Así que, para entender cómo tratamos estos pacientes y qué conlleva y de dónde vienen estos problemas, vamos a ver un poquito de qué trata todo esto y cómo lo tratamos. ¿Ok? Bueno, un paciente que presenta algún problema, sobre todo una molestia como dolor o sensación de agotamiento o algún síntoma que nos refiere como algún ruido que le truena la mandíbula, que amanece cansado, pues tiene sus factores etiológicos, factores por los cuales estos se pueden presentar. Estos factores etiológicos son principalmente 5 y estos 5 factores van a ser factores que puedan predisponer al paciente a aumentar el riesgo de padecer algún problema en la mandíbula o en la articulación o en los músculos, o estos mismos factores pueden desencadenar, o sea, que comience la sintomatología en cada uno de nosotros y son diferentes, ¿ok? Y estos mismos factores también pueden ser perpetuantes, esto es que van a impedir que la sintomatología que está teniendo el paciente se cure o sane por sí solo. Entonces, vamos a ver cuáles son estos factores etiológicos que tenemos que estar muy pendientes para saber si somos propensos o estamos padeciendo alguna disfunción temporomandibular. Pongamos un escenario muy sencillo. El paciente está haciendo su vida normal, puede estar en la etapa de la adolescencia, un adulto joven, un adulto o un adulto mayor. En cualquiera de las etapas de la vida, el paciente está funcionando normal, está mordiendo normal, respirando, comiendo, deglutiendo, todo está normal. Pero estos 5 factores de los que les estaba hablando pueden aparecer por sí solos o empezar a desencadenar una sintomatología en el paciente. Estos 5 factores, que son la condición oclusal, se refiere a la mordida, algún traumatismo, el estrés emocional, un estímulo de dolor profundo o una parafunción, que más adelante voy a explicar cada uno. Pueden aparecer en este momento de la vida, puede ser el que sea, y causar algún síntoma. Sin embargo, la mayoría de los pacientes lo que pasa es que al presentar algún síntoma se adaptan. Ok, están en un periodo de estrés por el trabajo, por la universidad, por lo que sea, les empezó a doler un poquito la mandíbula y ya de repente se les quitó, porque tal vez hubo una adaptación de su cuerpo, una tolerancia fisiológica, que es lo que nosotros le llamamos, y los síntomas paran, cesan, ya no se sienten más y ya no le hacemos caso a eso. Pero si somos del grupo de los pacientes
que no pasa por esta adaptación fisiológica o esta tolerancia fisiológica, toda esta lista puede ser uno de estos 5 o puede ser los 5 combinados, puede causar alguna disfunción temporomandibular. Y vamos a ir desglosando un poquito de qué se trata esto de la disfunción temporomandibular. Comúnmente, como le llamamos, que nos truena la mandíbula, que apretamos, que rechinamos, que nos duelen los músculos, que al abrirse nos atora la mandíbula un poco. Todo esto es parte de las disfunciones temporomandibulares. Entonces, para ir viendo en qué consiste cada uno de estos 5 factores, vamos a ir desglosando uno por uno, ¿ok? Entonces, un paciente, si tiene uno de estos, o varios, o la combinación, o 3 o 2 de estos, es más propenso, es un factor más predisponente para que el paciente padezca esta sintomatología, ¿ok? Entonces, un factor que puede predisponer al paciente a padecer síntomas de dolor o problemas en la articulación es la condición oclusal. Y en la condición oclusal nos referimos justamente a cómo muerde el paciente. Cabe mencionar y cabe hacer énfasis que el tener los dientes chuecos no te asegura al 100% que te va a doler la mandíbula, te va a tronar la mandíbula. No. Es porque eso también puede pasar en pacientes que tengan los dientes totalmente derechitos y alineados. Es decir, que la disfunción temporomandibular no va a discriminar entre si están chuecos, están derechos, puede presentarse en cualquier paciente. Entonces, la condición oclusal, es decir, tu mordida, como la tengas, sí puede influenciar a que padezcas ciertos síntomas. Obviamente, entre más chuequitos estén los dientes, puede ser un poquito más propenso de que algún paciente se queje de algún síntoma. Sin embargo, el modificar la mordida del paciente no es la solución. Tiene mucho que ver, pero no es la solución absoluta. Y eso les hacemos hincapié a los pacientes cuando vienen a consulta, porque van a veces a algunas clínicas y les dicen, es que como te truena la mandíbula, te tenemos que arreglar los dientes. Sí y no, o sea, no es así de sencillo. Sí tenemos que arreglar los dientes porque puede ser un factor predisponente o perpetuante para que la sintomatología de dolor siga o el tronido siga, pero primero hay que arreglar lo que duele o lo que truena antes de arreglar los dientes. Y más adelante vamos a ir enseñando unos casos. Entonces, la condición oclusal, es decir, cómo están tus dientes, es un factor importante, sí, que puede predisponerte para padecer algún síntoma como dolor, ¿ok? O incluso apretar los dientes, pero no en su totalidad. Digamos que no es la solución absoluta, ¿sale? Porque hay pacientes que no nada más tienen este factor oclusal, o sea, que tienen los dientes chiquitos y que eso los puede predisponer, sino que esto se combina con otro factor, que puede ser un traumatismo. Y aquí en traumatismo van a ver la imagen que tenemos a una persona recibiendo un golpe en la mandíbula. Eso es un traumatismo mayor, es un macrotraumatismo. Cuando vienen a consulta, en la historia clínica les hacemos el interrogatorio de si han sufrido algún trauma grande en la cabeza, en la mandíbula, ya sea cuando eran pequeños, recientemente, en el pasado, cualquier trauma que ustedes se acuerden, se los vamos a preguntar y es información importante para nosotros, porque esto nos dice que durante un periodo, cuando fue el trauma, el golpe, hubo alguna sobrecarga en las articulaciones y eso pudo pasar desapercibido y no tratarse. Entonces, esto puede llevar un periodo de que lo que haya pasado después del golpe puede perpetuar y predisponer a que en el futuro tengas alguna sintomatología. Tal vez, no sé, pongamos el ejemplo de un niño. Los niños a cada rato se caen, a veces, pues, ya saben que los niños decimos que son de hule porque se caen y no les pasa nada y siguen corriendo como si nada, pero a veces los traumatismos o los golpes en la mandíbula llegan a tener una significancia importante, muy, muy importante, porque se pegan en la mandíbula y este golpe cuando se caen de frente
la fuerza se transmite directo a los cóndilos de la articulación que une la mandíbula con nuestro cráneo, con nuestra cabeza. Entonces, al niño puede ser, no le pasó nada, se raspó un poquito, se cortó, ay, no, a los dientes están bien, lo primero que se revisan son los dientes, no le pasó nada a los dientes, pero a largo plazo puede afectar el desarrollo de los cóndilos y por lo tanto puede afectar el desarrollo de los huesos y empezar a desarrollar ciertas asimetrías en cuanto al crecimiento de la mandíbula. Entonces, cuando vienen a consulta y empezamos a ver ya a los 20 años, por así decirlo, les empezamos a preguntar si de pequeños tuvieron algún traumatismo. Algunas veces resulta que sí lo recuerdan, que los papás nos dicen, no, sí, cuando tenía 10 años se cayó saliendo de la alberca, bla, 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 y pegó en el mentón y no le pasó nada ni le dolía nada. Ah, pero nosotros podemos ver radiográficamente algunas diferencias en la forma, tamaño y asimetría de sus huesos que pudieron haber sido propiciados por el golpe que sufrió hace muchos años, que en su momento no causó ninguna molestia ni algún dolor, pero puede ser la razón por qué 10 años después está padeciendo alguna sintomatología. Y esto puede ocurrir también a edades mayores. Imaginemos el típico fiesta por la sábado por la noche, las pacientes salen, está buena la fiesta, se caen, se pegan, se involucran en alguna riña, reciben algún golpe, por eso es que puse esta imagen aquí para que fuera muy explícita. Entonces, al recibir un golpe, la mandíbula recibe la fuerza y la transmite directo a los cóndilos que articulan nuestra mandíbula con nuestro cráneo. Entonces, esa fuerza dirigida a los cóndilos, si es muy fuerte, puede llegar a causar fracturas. Aunque el golpe haya sido acá, en la mandíbula, la fuerza dirigida acá puede llegar a fracturar los cóndilos. Entonces, imagínense si llega a fracturar los cóndilos, ¿qué le va a hacer a todos los tejidos que recubren ese cóndilo, que son los tejidos que van a amortiguar las fuerzas normales de masticación? Ahora imagínense una fuerza externa traumática, pues no la va a aguantar. Y muchas veces estos traumatismos, ya sea por algún golpe o por un accidente, algún golpe en un accidente de coche, no llegan a ser tratados porque se le da más énfasis a los dientes. Se ve, no se fracturó ningún diente o sí se fracturó, se trata y todo, pero muchas veces las articulaciones quedan olvidadas y no se diagnostican. Entonces, aquí ocurren dos cosas. El paciente recibe un golpe y le empieza a doler algo aquí en la articulación y va al dentista. O recibe el golpe, no le duele nada y después empieza a dolerle algo aquí cuando se le agrega otro factor etiológico que puede ser el estrés. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos conjugando varios factores etiológicos. Entonces aquí el estrés va a predisponer, bueno, el trauma y el estrés va a predisponer y a desencadenar alguna sintomatología aquí en la articulación. Y bueno, esto es lo que pasa con traumatismos, macrotraumatismos, ¿ok? Golpes. Y también hay otro tipo de trauma. El trauma que reciben nuestras articulaciones todos los días. Y ese trauma se llama microtrauma. ¿Por qué? Porque es muy pequeñito. Pero hay un microtrauma que reciben nuestras articulaciones y no somos conscientes de que lo estamos padeciendo. Esto es la sobrecarga cuando nosotros estamos estresados y se relaciona al bruxismo. Cuando nosotros estamos estresados o tenemos un bruxismo, ya sea en la noche o en el día, más adelante voy a hablar un poquito más de eso, le hacemos una sobrecarga a nuestras articulaciones porque nuestros músculos suben la mandíbula, apretamos y las articulaciones, ¡pum!, como que exprimimos la articulación y eso es un microtrauma constante sobre una articulación que no debe de tener sobrecarga. Entonces, ese microtrauma que puede durar mucho tiempo, a veces pacientes refieren por años que llevan bruxando y apretando, pues se ven afectadas las articulaciones y se ve afectado también los músculos. Y más adelante vamos a hablar de ese tipo de sintomatologías, pero que tengan en cuenta ahorita que en cuanto al trauma tenemos dos, el macrotrauma y el microtrauma. Entonces, cuando vienen a consulta para tratar, o vienen por una guardia para tratar cualquier síntoma que tengan, relacionado a esto,
Siempre les vamos a preguntar acerca de traumatismos en cualquier etapa de su vida, en la mandíbula, un choque, una pelea, una caída, lo que fuera, ¿ok? Porque es información muy relevante para nosotros. El tercer factor etiológico, y el más común, podríamos decirlo, aunado con la condición oclusal, o sea, de cómo están tus dientes, es el estrés emocional. Desafortunadamente, después de la pandemia, vimos un incremento de pacientes que tenían síntomas de dolor, molestia en los músculos, y la mayoría estaba relacionado al estrés emocional. Podríamos decir que la mayoría de la mayor parte de la consulta que por motivos de dolor es por estrés, porque esto se refleja en los músculos más que en la articulación. Fíjense aquí que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa son los síntomas que vamos a tener en la musculatura y otra cosa son los síntomas que vamos a tener en la articulación, pero un paciente puede tener las dos. Entonces, hay que separarlo un poquito, pero también lo estamos conjugando al mismo tiempo, porque no podemos taparnos los ojos y dejar una cosa por fuera, porque si no, no estamos haciendo un diagnóstico integral. Entonces, el estrés, ¿dónde va a tener mayor repercusión? Sobre nuestros músculos que van a ayudar a cerrar y abrir la mandíbula, va a tener mayor influencia en esos. Con la pandemia, tuvimos un incremento de casos por el estrés que esto causó, y ahorita ya ha disminuido un poco, pero vamos a ser honestos, aquí en la ciudad, donde todo mundo vive estresado por el tráfico, porque va tarde, porque por el trabajo, el llevar a los hijos a las escuelas, por lo que sea, por los estudios, por la razón que sea, vivimos estresados y vivimos estresados desde etapas muy tempranas. Antes un niño, un joven, pues no tenía por qué vivir estresado, ¿no? Vivían estresados los papás, pero ahorita cada vez más el estrés se va siendo muy popular a edades más tempranas y con esto va a afectar más los síntomas que vamos a tener musculares y el dolor que nosotros o que los pacientes van a llegar como queja principal a la consulta. Entonces, desafortunadamente, el estrés no es algo que nosotros como dentistas podamos eliminar. Es un trabajo que tiene que hacer el paciente y más adelante vamos a hablar de las opciones que puede tener el paciente para poder eliminarlo y controlarlo, porque, bueno, si algo estresa, pues simplemente no lo hacemos, ¿no? Pero es muy difícil decir, no voy a ir al trabajo, no voy a ir a la escuela, si eso es lo que me estresa, pero tal vez buscar formas de canalizar ese estrés, porque si no, lo que nos cobra la factura después es en nuestra salud. Y esto nada más que estamos hablando de la boca, ni hablar de todo el cuerpo, pero en cuanto a la articulación y los músculos que están alrededor de nuestra mandíbula, sí se van a ver afectados por el peso que tiene el estrés emocional. Otro factor que puede causar dolor, molestia, síntomas que los pacientes refieren cuando vienen a consulta es un estímulo de dolor profundo. Y un buen ejemplo de esto puede ser algún dolor que tenga, por ejemplo, como dolor dental, que puede, voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Si tú como paciente te realizaste alguna extracción o una endodoncia o te duele un diente y no te lo atiendes porque dices, mañana voy al dentista y así se pasan varios días, y simplemente lo que empiezas a hacer durante esos días que no vas a consulta, a revisar eso que te duele, lo que empiezas a hacer es a disminuir tu masticación para no contactar y que tu diente que te duele no choque. Entonces, eso te puede traer otro tipo de dolores en los músculos, por ejemplo, en la articulación. Dices, es que ahora ya no puedo cerrar, es que ahora ya no puedo abrir, es que ahora ya siento que muerdo diferente. ¿Qué te pasó? No, pues es que traía un dolor en el diente como por una semana y se me quitó, pero desde entonces ahora siento que algo me truena, ahora siento que no muerdo bien. ¿Por qué? Porque nosotros prolongamos un estímulo de dolor profundo causando otras afectaciones en otro lado y no nada más, y digamos que el diente dejó de doler. Pero entonces imagínense, ya llevamos estrés emocional, traumatismo.
estímulo de dolor profundo y la condición oclusal, o sea, la condición de tu mordida, ya son 4 factores que si los combinamos todos y un paciente tiene todos estos, tiene la receta perfecta para tener alguna sintomatología de dolor o molestia en la mandíbula. ¿Sale? Nos falta otro más que es muy importante y yo creo que es el más común de todos. Entonces, un paciente puede tener uno de estos o varios de estos y eso puede propiciar a que comiencen los síntomas de molestia o de dolor. Ahora, el bruxismo. El bruxismo es súper importante porque muchos pacientes o la mayoría de los pacientes padecen bruxismo. Para entender el bruxismo, actualmente lo dividimos en dos tipos de bruxismo. El bruxismo de vigilia y el bruxismo nocturno, es decir, el bruxismo que tenemos mientras estás despierto y el bruxismo que tienes mientras estás dormido. Pongo la imagen de día y noche, aunque no precisamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen el ritmo o las actividades invertidas. Pues dicen, no es que yo trabajo de noche, entonces estoy despierto de noche, pero estoy apretando. Entonces, por lo tanto, no lo podemos llamar como bruxismo de noche, porque en sí el paciente está despierto, no está dormido. Entonces, lo llamamos bruxismo de vigilia y bruxismo nocturno, porque pues, supuestamente estamos dormidos, ¿no? Pero bueno, este tipo de bruxismo se va a diferenciar porque cuando estamos despiertos, estamos activos, estamos en nuestros 5 sentidos, realizando nuestras actividades, vamos a tener un bruxismo que, que tiene que modificando nuestra conducta. Es decir, nosotros estamos conscientes trabajando, digamos, un paciente que hace home office está consciente trabajando, está haciendo el home office, la junta y todo, pero no se da cuenta que está apretando los dientes o está rechinando o está mordiendo de una forma diferente. Entonces, ahí es donde le decimos, ¿sabes qué? Sospechamos que tienes bruxismo de vigilia, entonces necesitamos que tú estés atento a las actividades que realizas para poder detectar si en verdad estás teniendo episodios de bruxismo durante el día o mientras estás despierto. Ejemplos, paciente panadero que me dice, ya me di cuenta que cuando estoy amasando la masa para el pan, es cuando estoy apretando de más. Y eso se dan cuenta una vez que vienen a consulta y les decimos la importancia de todos estos factores etiológicos y cómo detectarlos. Entonces se empiezan a dar cuenta de dónde viene. Ejemplo, estudiante de medicina. Es que ya me di cuenta, después de la primera cita, que estoy apretando cuando empiezo a estudiar antes de un examen. Detectado. ¿Ok? Ahora, en la noche es diferente. El bruxismo nocturno, por lo regular, si la persona o el paciente viene acompañado a consulta, nosotros le preguntamos a la persona con la que viene acompañado, por lo regular, a veces es el esposo, la esposa, la novia, el novio, la mamá, el papá, el hermano. Oye, el paciente, escuchas que que rechina los dientes en la noche y muchas veces las parejas, los papás, los hermanos nos dicen, sí, lo escucho y ya le he dicho que deje de rechinar los dientes en la noche. Eso es una prueba muy clara para nosotros saber si el paciente va a estar teniendo episodios de bruxismo nocturno. Si el paciente viene solo, no viene con nadie, bueno, le encargamos que por favor nos trate de investigar, de preguntar si alguien le refiere con alguien que haya estado compartiendo la habitación en la noche, le refiera si alguna vez escuchó que rechina los dientes. Si no es así, bueno, nos basamos en otras cosas, en el interrogatorio o el mismo paciente se da cuenta que despierta durante las noches y se encuentra apretando tanto que tiene que aflojar la mandíbula. Este tipo de bruxismo está más relacionado con el sistema nervioso central y nosotros no estamos conscientes realizando esta actividad y está muy relacionado con problemas y trastornos del sueño. Entonces, aquí el bruxismo bueno, aquí en todos los escenarios, el bruxismo en sí no es la enfermedad, es
el bruxismo es como un mecanismo de defensa del cuerpo diciéndonos que algo anda mal. Cuando tenemos un bruxismo nocturno, estamos teniendo episodios de bruxismo en la noche, que el bruxismo puede ser, ya sea en el día o en la noche, puede ser lo que llamamos un bruxismo como apretamiento, que nada más apretamos, apretamos, o un bruxismo excéntrico, un bruxismo donde llevamos la mandíbula y movemos para varios lados o para adelante, que es menos común. El más común es el bruxismo de apretamiento. Entonces, el bruxismo es como un mecanismo de defensa del cuerpo que nos está diciendo algo, que algo está pasando. Cuando estamos apretando en el día, nos está diciendo pues, que estamos estresados, que estamos realizando una actividad que nos está causando estrés y eso nos causa estrés pues en todo nuestro sistema nervioso. Entonces, la reacción es pues apretar, ¿no? En la noche si tenemos algún trastorno del sueño, que nuestros ritmos o nuestros ciclos de sueño no son óptimos o no tenemos las horas adecuadas para completar nuestras horas de sueño, entonces el bruxismo va a ser como un mecanismo de defensa que nos va a decir, ¿sabes qué? Algo está pasando aquí, no estás teniendo bien tu sueño, hay que ponerle atención a eso y buscar la ayuda correcta con el especialista correcto. También pacientes que presentan apnea de sueño, que no pueden respirar bien, que tienen las vías aéreas obstruidas, pueden presentar episodios de bruxismo. Entonces, el bruxismo ahorita ya hay que entenderlo no como una enfermedad, sino como algo que nos está anunciando que no está bien en nuestro cuerpo. ¿Ok? ¿Qué puede causar qué puede fomentar o ayudar a que el bruxismo se siga presentando? En los adultos, sobre todo, es el exceso de cafeína, combinado con otros factores, porque puede ser un paciente que tenga algún trastorno del sueño, y lo combina con exceso de cafeína durante el día, pues va a aumentar la hiperactividad muscular. Entonces, lo que sucede es que empezamos a apretar o rechinar mal los dientes y no debemos desestimar estos estimulantes del sistema nervioso, así también pueden ser bebidas energéticas. Por eso en la historia clínica a los pacientes siempre les hacemos hincapié y no es nada más porque nos gusta indagar en su vida. La verdad es que tenemos que saber toda su rutina, los alimentos que toma, no toma, que acostumbra a comer, para nosotros poder ir identificando qué es lo que podríamos cambiar en la rutina del paciente, porque una noticia que les tengo que dar ahorita es que la guarda dental no cura el bruxismo. La guarda dental nos va a ayudar a proteger los dientes dependiendo del tipo de bruxismo que tengamos. Nos va a ayudar a proteger las resinas, las coronas que nos hayan puesto para no romperlas. Pero como les estoy comentando, el bruxismo viene de otro lado. Entonces, esa idea queremos romper ese mito de que la guarda dental es para el bruxismo. Sí, se usa si el paciente padece bruxismo, pero no nos va a curar el bruxismo como tal. Nos va a ayudar a proteger los dientes y nos puede ayudar a cambiar, a relajar un poco los músculos. No me gusta decirlo así, pero nos ayuda a cambiar, nosotros le llamamos el engrama, la propiocepción de nuestros músculos, si se usa de una forma correcta, que nosotros le decimos en las consultas cómo tiene que usar, cuántas horas, qué días, cuántas semanas tiene que usar la guarda, pero no siempre la mandamos para toda la vida, todas las noches la guardas si tienes bruxismo, pues no. Para eso se tiene que hacer una evaluación de cada paciente individualizada y personalizada para ver el uso de la guarda si el paciente produce bruxismo. Pero el usar una guarda dental con pacientes con bruxismo es nada más pues tapar un bache. No estamos yendo a la raíz del problema. ¿Ok? Ahora, el exceso de uso de pantallas, ya sea como celulares, iPads, laptop, pueden fomentar la hiperactividad muscular. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso no está teniendo el descanso correcto. Y esto va de la mano mucho con la higiene de sueño. Cuando vienen a consulta, nosotros les preguntamos también por su rutina, a qué hora se duermen, cuál es su rutina antes de dormir, si llevan un procedimiento una rutina para poder relajarse,
o si se duermen con el celular en la mano, porque ya sabemos que el celular, pues, no es nada bueno tenerlo en exceso, estarlo usando en exceso, nada en exceso es bueno. Entonces, ni el café, ni el sueño, ni nada es bueno en exceso. Entonces, les preguntamos todo eso para identificar qué cosas podemos cambiar para ir ayudando a tener una mejor higiene de sueño. Una mejor higiene de sueño, pues, implica todo esto que tenemos que aprender para poder tener nuestro sueño de calidad, y eso lo puede recomendar o lo puede analizar de una forma más profunda, alguien que se especialice en medicina del sueño. Pero por eso es importante, cuando vienen a consulta, nosotros indagamos con esas preguntas para saber con quién lo tendríamos que referir en caso de que exista algún trastorno de sueño. Tiene que ser identificado para así poder combatir el bruxismo. Y bueno, la guarda dental solamente va a ser una herramienta que nos va a ayudar en todo este proceso, pero no es la solución absoluta porque el bruxismo tiene otras raíces. Y en niños que también se presenta el bruxismo, pues el uso de estas mismas pantallas va a hiperestimular el sistema nervioso central y por lo tanto debemos de reducir el uso de pantallas conforme, bueno, desde edad pequeña, de no tener ningún uso de pantallas, a conforme van creciendo, a controlarlo mucho, porque también si es ilimitado el uso de pantallas, puede causar también trastornos del sueño y, por lo tanto, empezar a presentar, episodios de bruxismo. Ahora, como les había dicho, el bruxismo, pues, va a actuar como un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Nos va a decir que algo anda mal. Entonces, el bruxismo no nada más va a aparecer si tenemos algún problema de sueño al dormir. Puede aparecer también por problemas gastrointestinales, por problemas de reflujo. Como les digo, es un mecanismo de defensa que le está diciendo al cuerpo, sabes que despiértate porque tienes esto, y algo no anda bien. Entonces, nosotros más adelante se los voy a comentar, pero tenemos que referir al especialista, correcto, si sospechamos que durante la historia clínica padecemos o el paciente nos refiere que tiene problemas o ha tenido problemas de reflujo o problemas gastrointestinales por muchos años. La dieta, sobre todo en niños, como en los adultos con el exceso de cafeína, con los niños hay que cuidar el consumo de azúcar. ¿Por qué? Porque también es un estimulante. Ya ven, denle un dulce al niño antes de dormir y va a andar con toda la pila. Entonces, esto va a propiciar también que, su sueño no sea un sueño reparador, que sea un sueño muy ligero, muy liviano. ¿Y quién mejor o sea, que especialista para ver los trastornos del sueño que un especialista en medicina del sueño? Entonces, si tenemos todas estas pues rutinas o hábitos, por así decirlo, o malos hábitos, podemos propiciar a que el bruxismo empiece a aparecer. Y bueno, un factor muy principal para que aparezca el bruxismo, pues es el factor estrés, ¿verdad? Ahora, cuando los pacientes vienen a consulta, nosotros empezamos a jugar como de detectives, para descubrir de dónde vienen todos estos síntomas y todos los signos clínicos que nosotros estamos viendo en los pacientes, para poder determinar si el paciente va a tener una disfunción muscular, o sea, referente nada más a los músculos aquí alrededor de la mandíbula, o una disfunción articular, o va a tener una combinación de las dos. La disfunción articular, como les mencionaba, es lo que compete justo a los problemas aquí en la articulación que se encuentra por delante de nuestro oído y que es eso que si ponemos nuestros dedos aquí, sentimos que se mueve, movemos nuestra mandíbula, sentimos como unas bolitas que se mueven, salen, bajan, suben, se mueven hacia los lados. Entonces, nosotros tenemos que determinar cuando el paciente llega a consulta si los síntomas van más encaminados a lo muscular, a lo articular o a los dos, ¿ok? Para esto necesitamos realizar una historia clínica extensa. Las consultas
Para este tipo de problemas, por lo regular nos tomamos de hora y media, incluso hasta 2 horas, porque aparte de que platicamos mucho y preguntamos acerca de hábitos que tenga el paciente, de escenarios en el que se encuentre, escenarios familiares que le estén causando estrés, comida, todo lo que tenga que ver relacionado a los últimos factores que les había mencionado, si se golpeó en algún momento de su vida, tuvo un traumatismo, un choque, una riña, lo que sea, tenemos que registrarlo en nuestra historia clínica, además de identificar estos hábitos, este estilo de vida. No podría, a veces los pacientes no, como pacientes a veces no dimensionamos qué cosas de las que hacemos en nuestra vida cotidiana nos están causando malestares. Y vamos a las cosas más simples, desde ir manejando, porque hay pacientes que nos refieren y dicen, es que ya me di cuenta que cuando me echo el trayecto de mi casa al trabajo es cuando estoy apretando los dientes. Y ya después de la primera consulta se empiezan a dar cuenta de eso. Entonces, analizar desde la rutina más simple, ¿cómo te trasladas? Cuando te trasladas, ¿qué vas haciendo? ¿Vas sentado correctamente? ¿Vas hablando por teléfono? Porque todas estas acciones que son repetitivas durante todos los días, ¿ok? Van a causar un problema en nuestro cuerpo si es que nosotros rebasamos esa tolerancia fisiológica que les hablé al principio y esa adaptación, porque podemos dormir chuecos toda nuestra vida y no tener dolor de espalda, o por lo menos los primeros años de nuestras vidas, o sea, las primeras décadas, no vamos a tener molestias, pero ya cuando tenemos 30, 40, 50, 60, 70 años, estar en una misma posición ya nos duele la espalda, despertarnos y dormir así, nos estamos cambiando y por lo tanto nuestro sueño no es reparador. Si nuestro trabajo ha sido por años estar frente a una computadora y no tomamos las posturas más ergonómicas, nos va a cobrar nos va a pasar la factura a los años de estar sentados, mal sentados, con la espalda toda encorvada, el cuello hacia abajo, el estar hablando por teléfono, si el trabajo depende de eso. Por eso es muy importante preguntarles a los pacientes a qué se dedican, qué es lo que hacen en su trabajo diario, porque imaginemos a una, pues, o secretaria o alguna recepcionista o alguien que trabaja en comunicaciones, no lo sé, que todo el tiempo tiene que estar con el teléfono aquí al lado en el hombro. Entonces, eso, si el paciente viene a consulta y me refiere que tiene dolor, molestia, que le duele, que no sé qué, yo tengo que preguntar eso, esos hábitos que tiene el paciente, esas posturas que va a adoptar todos los días de la semana, por todo el año, porque eso sí me puede causar algún problema y va a repercutir y va a interferir en la sanación o en la curación del paciente. Eso es un factor perpetuante. De los 3 factores que vimos al principio que pueden ser desencadenantes, precipitantes, perdón, predisponentes, desencadenantes o perpetuantes, pues no vamos a encontrar alivio y sanación de estos, cualquiera que sea el síntoma que esté padeciendo, si estas posturas, estos hábitos diarios, estilo de vida, no permiten esa sanación. ¿Ok? Otra cosa muy importante es que los pacientes refieren dolores de cabeza. Para esto nosotros tenemos que identificar si son dolores de cabeza, ya sea de tipo tensional o tipo migrañoso, porque si es de tipo tensional tenemos un mayor porcentaje de poder ayudar a los pacientes utilizando una guarda dental. Si es de tipo migrañoso, estos tipos de dolores de cabeza, la verdad, ya no competen a nuestra área y tenemos que referir al paciente con el especialista indicado para poder ayudarlo con estos tipos, con estos dolores de cabeza. Entonces, si ya han tenido dolores de cabeza y dicen, no, creo que necesito una guarda, vamos, claro que sí, vamos a hacer una historia clínica, vamos a indagar un poquito e identificar qué tipo de dolor de cabeza tienes, porque dolores de cabeza hay una clasificación enorme que existen más de 200 tipos de dolores de cabeza, pero se clasifican en diferentes grupos. Los 2 grupos más comunes son el tensional y el migrañoso. Entonces, tenemos que identificar con el interrogatorio en la historia clínica qué tipo de dolor de cabeza tienes para ver si una guarda oclusal, una guarda dental, te podría ayudar a disminuirlo.
todos estos síntomas que el paciente puede referir en la consulta, que ya sea que se le atora la mandíbula, que se le traba, como que siente que muerde chueco, que le duele, que siente un dolor como difuso, esa es la palabra, en los músculos, que despierta con los músculos cansados o que al final del día ya tiene los músculos cansados o que le cuesta trabajo comer carne porque se cansa al masticar o que le duele adelante del oído cuando abre o cierra o cuando se duerme. Todos esos síntomas que el paciente nos está transmitiendo en la cita, nosotros tenemos que conectarlos con todos los signos clínicos que podemos descubrir en la revisión dental. Cuando el paciente ya pasa de estar haciéndole la historia clínica, pasa al sillón dental y nosotros empezamos a revisar los dientes, los músculos de la cara, los músculos aquí al lado de la cabeza, los músculos del cuello y ver si hay algunos, le llamamos puntos gatillos, que nos estén propiciando que ese dolor esté todo el tiempo, ¿ok? Porque tenemos que entender también que hay dolores o síntomas que son agudos, síntomas que se presentan que me dicen, doctor, es que me empezó a doler hace 2 semanas, ¿ok? O tenemos síntomas de mayor cronicidad, que es que llevo 4 años así. Entonces, nosotros tenemos que tratar o problemas agudos, síntomas agudos o síntomas crónicos. Obviamente, entre mayor tiempo tengan los pacientes con esos síntomas, más difícil de tratar se vuelve. Por eso es recomendable, en cuanto empieces a sentir algo, hacer una cita, hacer una consulta para poder detener, porque el que nos lleve a tener síntomas no tratados por muchos años nos puede llevar a problemas ya degenerativos del hueso, crónicos, que ya no pueden ser reversibles, ya no van a ser reversibles y entonces nuestra ayuda como dentistas con la guarda oclusal va a estar muy, muy limitada. Ya que identificamos los síntomas que el paciente nos dice, los hábitos, el estilo de vida, los signos clínicos que nosotros vemos en la consulta en el sillón dental, ahora sí podemos establecer un tratamiento multidisciplinario. ¿Y por qué multidisciplinario? Porque una guarda dental no va a quitar todos los problemas. Si una guarda dental no va a quitar el bruxismo, si el bruxismo está relacionado a trastornos del sueño, no va a quitar el bruxismo si está relacionado a problemas gástricos. Entonces, tenemos que establecer un tratamiento multidisciplinario y aquí es donde a veces los pacientes se sienten desanimados un poco porque dicen, bueno, es que no nada más tengo que ir al dentista, también me mandaron al otorrino, al psicólogo, al kinesiólogo, al fisioterapeuta. Sí, ¿por qué? Porque el origen, o sea, de todo esto que está padeciendo no tiene un solo origen, no es de origen dental exclusivamente, como lo vimos en los 5 factores que pueden propiciar a que aparezcan estos síntomas. ¿Por qué? Porque la condición dental es solamente uno de ellos. Tenemos el trauma, el estrés, el dolor profundo, la parafunción, que es el bruxismo. Entonces, si nuestra etiología es variada, pues el tratamiento también tiene que ser de la misma forma. No podemos dejar caer todo el peso en una guarda dental. Ahí es donde muchos tratamientos fracasan. ¿Por qué? Porque la guarda dental pues se va a enfocar nada más en un afecto, en un aspecto, perdón, del paciente y dejando fuera todos los demás. Pero ahorita vamos a hablar de los beneficios justo que nos puede brindar una guarda dental en pacientes con un diagnóstico muy, muy específico y que una guarda dental sí hace la diferencia completamente en este tipo de pacientes. Pero si el problema es mayor y requerimos de otras especialidades, los vamos a referir o invitar a buscar asesoría con otros especialistas, como también puede ser el neurólogo, si también el paciente padece de migrañas y sabemos que una guarda dental no nos va a ayudar con las migrañas, o el ir con el ortopedista, con el gastroenterólogo, incluso con el nutricionista, si nosotros detectamos que algo en la dieta podría estar causando o ayudando a perpetuar la sintomatología que tiene. Lo que nos compete a nosotros como dentistas
es tratar más el tema de la condición oclusal, que recuerden, era el primer factor de la lista de los 5 factores, el que estaba hasta arriba, para ayudar a mejorar la mordida y evitar que esto sea un factor que predisponga o perpetúe los síntomas que el paciente está teniendo. Para esto, la guarda dental o la guarda oclusal es una herramienta muy, muy buena. Es una herramienta que nosotros lo usamos como terapéutica, pero también de diagnóstico. ¿Por qué? Porque para usar la guarda nosotros a los pacientes, dependiendo del problema de cada uno, le brindamos un tratamiento específico, un protocolo de uso. A unos pacientes se las mandamos todo el día, otros pacientes se las mandamos unas horas al día, otros nada más en la noche, otros por 3 meses, otro por 6 meses, otro por 8 meses y otro nada más de forma intermitente, unas semanas sí, unas semanas no. Hay una infinidad, bueno, no una infinidad, pero hay una gran variedad de protocolos para utilizar la guarda dental. ¿Por qué? Porque dependiendo del diagnóstico que le hagamos, es la recomendación que le vamos a dar de uso a la guarda. Vamos a ver rápidamente unos ejemplos de algunos casos de unos pacientes a través de los años que hemos tenido y les voy a platicar un poco de la sintomatología que este paciente, sin hablar mucho de tecnicismos, qué es lo que estaba padeciendo. Esta paciente tenía molestia al comer, no podía comer carne, le tronaba la mandíbula del lado izquierdo y bueno, en aspecto estético, pues no le gustaba cómo se veía la sonrisa, sus dientes, porque se veían chuequitos. Entonces, al hacerle todo el diagnóstico, la historia clínica del paciente, llegamos a la conclusión que para poderla ayudar teníamos que utilizar la guarda oclusal, o sea, la guarda dental que todo el mundo conoce, que tiene que ser rígida, para poder devolverle a sus articulaciones una estabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Si la paciente refería problemas en la articulación derecha, le tronaba, le dolía, no podía masticar, o sea, ella tenía combinación de disfunción articular con disfunción muscular, porque nos estaba dando síntomas de ambas cosas, ¿ok? Entonces, el protocolo que le sugerimos es utilizar una guarda 24 horas por unos meses para poder revelar su verdadera mordida, porque aquí el factor oclusal, el factor de su mordida, sí era muy importante, porque sus dientes, como había mordido toda su vida, le hacían morder hacia un lado. Entonces nosotros prácticamente utilizamos aquí la guarda como un aparato ortopédico estabilizador que nos va a revelar la verdadera mordida a través de los meses de uso. Entonces le decimos a la paciente en palabras muy sencillas, ¿sabes qué? Una buena noticia es que sí te podemos ayudar con los síntomas que tú tienes y la respuesta no son los brackets de inicio, sino es la utilización de una guarda dental que nos va a ayudar a revelar tu mordida verdadera si es que tú eres constante con el uso y la usas 24 horas, 7 días a la semana. Los pacientes que se comprometen a este tipo de tratamientos lo hacen porque los síntomas que tienen ya interfieren con sus actividades diarias. Entonces, buscan ese tratamiento porque encuentran alivio. Al usar la guarda con ese protocolo que le dimos y tener las citas de ajuste de la guarda, logramos en unos meses, de marzo a mayo, revelar la verdadera mordida. Entonces, la buena noticia es que una guarda dental nos va a ayudar a disminuir los síntomas que el paciente pueda tener, pero no nos va a eliminar completamente algunas cosas. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de problemas un poquito más crónicos. Pero bueno, entonces, buena noticia, la guarda nos ayuda a eliminar, perdón, a disminuir ciertos síntomas o signos que encontremos, pero la mala noticia es que en este caso, y nosotros ya lo sabíamos porque es algo que con la guarda ocurre, nos revela una nueva mordida posicionando la mandíbula diferente, pero diferente bueno para el paciente porque le devuelve la salud a su articulación, entonces ya no tiene molestias al comer, al masticar, ya no le truena tanto como le tronaba antes, pero ahora nos quedamos con una mordida diferente. Bueno, ahí es donde viene la segunda etapa de estos tratamientos. Después de tener la mordida ahora diferente,
ya se reveló la nueva mordida, ahora tenemos que pasar a tener un tratamiento de ortodoncia para corregir esos dientes, ya teniendo las articulaciones y los músculos sanos. Entonces, esta es la segunda etapa del tratamiento. La paciente accedió a tener el tratamiento de ortodoncia y primero fue que le quitamos los síntomas, el dolor, las molestias y después procedimos a tener tratamiento de ortodoncia y el paciente quedó súper contento porque ya con eso le devolvimos la estética, pero para ella lo más importante fue quitar la sintomatología que tenía, que era muy molesto y ya estaba interfiriendo con su vida diaria. Pero, por ejemplo, tenemos otro tipo de pacientes que la mandíbula no cambia tanto de posición. Entonces, no es tan drástico el cambio, pero se van revelando esas mordidas diferentes poco a poco, que en unos pacientes se nota más o es más el cambio y en otros pacientes puede ser menos. Ojo, no en todos los pacientes, y eso sí quiero hacer mucho énfasis, no en todos los pacientes va a cambiar la posición de la mandíbula, solamente en algunos con ciertas características, pero para eso tenemos que hacer el estudio y el diagnóstico de cada uno de los pacientes. Entonces, por ejemplo, en esta paciente, por sus características, sabíamos que la mandíbula no podía cambiar tanto de posición, pero sí nos iba a revelar una nueva mordida que iba a ser muy sutil, pero que después iba a necesitar ortodoncia. La queja principal de la paciente, si la ven, pues tiene los dientes derechos, o sea, no tiene mayor problema de mordida chueca o dientes chuecos. El problema principal que ella tenía era que no podía abrir tanto la mandíbula, ella lo notaba, no se podía comer una hamburguesa y eso ya estaba interfiriendo con su vida diaria. Okay, ya no podía estar abriendo más porque ella notó que empezó a disminuir, se le hizo la historia clínica, se identificó su problema y se le propuso, como le habían propuesto antes, un tratamiento de ortodoncia. Nosotros le dijimos, no, tratamiento de ortodoncia no, eso vendría después. Primero tendremos que tratar tu sintomatología, tu dolor y tu apertura limitada para devolverte una estabilidad en tus articulaciones y después de eso vemos si es necesario el tratamiento de ortodoncia. Entonces, después de utilizar la guarda, van a ver que la foto de la izquierda, la apertura de su boca es un poquito más limitada y la apertura de la derecha, de la foto derecha, es después de un tiempo de que utilizó la guarda. Ya puede abrir un poquito más. Entonces, esta imagen que están viendo es de un antes y un después de estar utilizando un tiempo la guarda dental. Para esto pasaron unos meses de octubre a noviembre y vemos que la foto de arriba, que es como estaba antes, comparada con la foto de abajo, vemos que los dientes sí están posicionados de otra forma. Es algo muy sutil que tal vez a ustedes no lo noten tanto, pero pueden ver ahí unos espacios que se ven abajo, pero para nosotros eso ya significa que la mandíbula está tomando la posición correcta, que le permite estar sana, sin ninguna molestia, que le permite abrir correctamente al paciente, pero después tenemos que hacer que los dientes empaten y con esto vamos a tener que utilizar un tratamiento de ortodoncia. Aquí ven a la paciente con su guarda cuando estaba en tratamiento y así es más o menos como las hacíamos antes, porque ya hemos cambiado mucho el diseño de las guardas para hacerlas mucho más cómodas para el paciente. Yo misma soy paciente de guarda. Ahorita no la traigo, pero en un momento me la voy a poner para que me escuchen hablar con ella, porque sí estoy en tratamiento de guarda yo misma. Pero para efectos de que vean la diferencia ahorita en la plática, que me escuchen hablar con ella, ahorita ya hacemos las guardas, las diseñamos nosotros mismos y las mandamos a procesar al laboratorio, pero para nosotros nos es importante diseñarlas porque así vamos estudiando la mordida del paciente y hacer la guarda lo más cómodo para el paciente que sea posible. Entonces vemos unos cambios muy sutiles entre octubre y diciembre. Vean cómo se van alineando un poquito más sus dientes. Me refiero a la posición de su mandíbula. El cambio que no van a poder percibir ustedes aquí es la disminución de sus síntomas y que la paciente, bueno, eso sí lo pueden ver en la imagen que les puse anteriormente, que la paciente pudo abrir más. Entonces, la desaparición de sus síntomas
con la apertura que ya puede abrir ella más por sí sola y poder comer y devolverse esa función, es lo que a nosotros nos indica que el tratamiento de la guarda está funcionando. Pero para eso también nos está ayudando a revelar su verdadera mordida, que nosotros necesitamos mover después los dientes para que muerda y esa nueva posición de la mandíbula se mantenga. Es otra paciente, ya para pasar en un ratito más a las preguntas, que creo que ya nos estamos quedando cortos de tiempo, que anteriormente tuvo tratamiento de ortodoncia. No voy a hacer más largo esto, pero se ve muy parejito todo. Yo veo ahí unas cosas de su mordida que sí tenemos que cambiar, que son necesarias cambiar, pero aquí la mordida del paciente sí influye mucho en lo que está, la sintomatología que está teniendo y el dolor que tiene a la hora de comer, a la hora de hablar, incluso al dormir y al despertar siente dolor. Entonces le pusimos una guarda un poquito más gruesa. Así es como empezó la guarda de la paciente, pero nosotros siempre vamos desgastando y desgastando, desgastando la guarda para llegar a una posición mucho más cómoda en el paciente. Son totalmente transparentes y algunas guardas son de arriba y otras guardas se ponen abajo. Eso depende y nosotros lo decidimos de acuerdo de la mordida del paciente. Así es como se ven los ajustes de las guardas. Esos puntitos que ustedes ven son donde contactan los dientes y el paciente llega así como está la imagen de la izquierda y termina al finalizar la cita como la imagen de la derecha, y esos son los ajustes que nosotros vamos haciendo en las guardas, en las citas periódicas que les vamos indicando al paciente. Y bueno, esa imagen que ven ahí es de una guarda actual, como nosotros las hacemos ahorita, mucho más cómodas, y el grosor de la guarda depende mucho de la mordida del paciente. Eso sí quiero hacer mucho hincapié, porque depende de cómo tenga la mordida, nosotros vamos a diseñar y ver qué tanto grosor necesitamos de la guarda. También utilizamos mini planos, que son como una guarda a la mitad, que son indicadas y muy cómodas para pacientes con cierta sintomatología y unos protocolos muy específicos para ayudarlos a disminuir estas molestias de los síntomas que puedan presentar en la mandíbula, muscular o en la articulación, y poder ayudarlos a lo largo de unos meses de uso y de unas indicaciones muy, muy precisas a mejorar todos esos síntomas. Bueno, en la última parte me fui muy, muy rápido, pero veo que ya estábamos un poquito cortos de tiempo. Este es un tema muy extenso, pero es prácticamente un resumen de cómo empezamos a diagnosticar o tratar los pacientes que puedan tener algún dolor en la mandíbula, padecer un poquito de bruxismo y cómo la guarda dental nos puede ayudar ahí. Listo. No sé si haya algunas preguntas por ahí. Déjenme ver si puedo agarrar mi guarda ahorita, que está ahí, para que la puedan ver. Déjenme poner mis lentes. A ver. Bueno, las guardas siempre se las damos a los pacientes con una cajita, y esta es mi guarda. La verdad es que es muy cómoda. Van a escuchar que mi voz cambia un poquito más, pero curiosamente les puedo contar que yo doy clases, como se los mencioné al principio, y unos alumnos no me conocían sin mi guarda, entonces me escucharon hablar sin la guarda y me dijeron, luego lo notaron y me dijeron, doctora, ¿no trae su guarda? Dije, no, porque acabo de comer y no me he lavado los dientes. Entonces, como que dijeron, suena muy extraña sin la guarda, entonces ya se habían acostumbrado. Y la verdad, yo ahorita hubiera dado la plática, con la guarda puesta, pero quería que vieran la diferencia entre escuchándome hablar con guarda y sin guarda. Y como pueden ver, pues es un aparato bastante delgado, bastante estético, y a mí la verdad es que me está ayudando mucho con mis problemas musculares y con mis problemas articulares, que tengo síntomas de los dos, para posteriormente utilizar mi tratamiento de ortodoncia. No sé si tengan alguna pregunta por ahí. ¿Me las leen ellos o a ver? El bruxismo, una pregunta es, ¿el bruxismo aumenta la sensibilidad de los dientes? Sí, sí puede aumentar la sensibilidad de los dientes. ¿Por qué? Porque estás teniendo una sobrecarga.
una sobrecarga sobre ciertos o todos los dientes, por ciertos dientes o algunos de los dientes, dependiendo cómo esté tu mordida, pero yo, por ejemplo, te voy a poner mi propio ejemplo. Em, yo llego a apretar mucho en las noches también, pero también durante el día. Entonces, cuando llego a apretar mucho en las noches, cuando estoy en momentos muy estresada, pasando por semanas estresantes, despierto y me duelen los dientes. Me duelen los dientes que estuve apretando más de ese lado o del lado que haya sido. Entonces me duelen. Y es un dolor que se va quitando si yo me pongo mi guarda y dejo de apretar y protejo mis dientes. Pero sí, o sea, en términos muy generales, sí puede causar sensibilidad, pero es una sensibilidad diferente. No es la misma sensibilidad de como del dolor por algo frío, digamos así, ¿ok? O sea, sí vas a tener cierta sensibilidad, pero es por una sobrecarga de la fuerza. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. Espero haber contestado tu pregunta. Si hay implantes, la consecuencia es mayor. A ver, preguntaron que si tienen algún implante, la consecuencia es mayor. Mira, en términos generales, hay que proteger el implante. ¿Y cómo vamos a proteger el implante? Teniendo una oclusión armónica y estable. Si el implante se descuida por razones de higiene o por otros factores que van a contribuir a que el implante no esté tan sano, por así decirlo, y le agregamos que las fuerzas o el bruxismo estás apretando mucho, pues sí puede llegar a propiciar a que el implante se debilite porque el hueso se puede debilitar al lado, pero habría que ver como otros factores que pueden como atribuir más a que ese implante se dañe, se pierda, pero sí, o sea, la sobrecarga de los músculos no es buena en ningún escenario, o sea, ni con implantes ni sin implantes. O sea, el tener sobrecarga por tener apretamiento, bruxismo prolongado por mucho tiempo no es bueno en ninguna situación, hay implantes o no. Vamos a ver alguna otra. La guarda dental afecta el habla, pues así como me están escuchando y por eso quería usarla ahorita hasta el final, sí puede afectar un poquito el habla, pero la verdad creo que es algo muy llevadero y es más el beneficio que puedo llegar yo a tener yo porque yo me siento mucho más a gusto con mi guarda que si no la tengo. Y la verdad es que lo que me llega a afectar del habla es muy poquito. Te puedo decir que yo doy clases todas las semanas, doy 3 días clases y doy las clases con las guardas. Y al principio te escuchas rara, ¿qué traes? Me han dicho, ¿traes ortodoncia? No, traigo mi guarda. Ah, ok, perfecto, pero uno puede hablar perfectamente y es cosa de acostumbrarse. Y a veces, en verdad, necesitamos tanto la guarda que decimos, no, no me importa si yo hablo así, o sea, con el tiempo lo vas como dominando, entonces no se escucha tanto. Entre más gesticules, menos se escucha. Entonces, sí puede llegar a cambiar un poquito el habla, pero si yo me la quito, pues regreso normal, a hablar normal. Sin embargo, los síntomas, si la dejo de usar por varias horas, empiezan a aparecer otra vez. A ver, la guarda dental se utiliza solo de noche o también durante el día, dependiendo. Y esto depende de tu diagnóstico. Se puede utilizar en ambas, o sea, día y noche, solamente en la noche y un poquito en el día. Eso va a depender de tu diagnóstico y del objetivo que querramos lograr contigo, ¿ok? Pero eso es individualizado. Entonces, no se puede generalizar que las guardas solamente en la noche y también son diferentes a los retenedores de ortodoncia, eso es otra cosa, ¿ok? Pero no solamente se utilizan en la noche, entonces hay protocolos para usar dependiendo del problema que tengamos contigo. Vamos a ver otra pregunta. ¿La guarda desgasta el esmalte de los dientes? No, la guarda se desgasta antes de desgastar el esmalte de los dientes. Si el problema es muy severo y el bruxismo es muy fuerte en los pacientes, la guarda es completamente rígida. Perdón que me la quite así, pero la guarda es completamente rígida, es de acrílico, entonces si el problema del paciente es muy severo, el bruxismo es muy severo, puede incluso llegar hasta, romper la guarda o desgastarla.
Vamos a ver otra pregunta. Para disminuir la sensibilidad en sí, hay que ver si tienes hipersensibilidad por frío, caliente o es por cuestión de traumatismo. Si es por cuestión de traumatismo, que te digo que a veces vas a decir, ay, me duelen los dientes porque al morder siento que me duelen los dientes porque estuve toda la noche apretando. Entonces, ahí lo indicado no es indicarte o sea, no es mandarte un producto, es corregir la cuestión de que estás apretando, ¿no? Es corregir eso. Si estás hablando de hipersensibilidad, por frío o calor, entonces sí hay productos indicados para eso, pero eso amerita otro tipo de consulta. Vamos a ver, otra pregunta más. Parece que ya son todas. Bueno, pues les dejo en esta presentación, bueno, la primera diapositiva, donde estaban nuestros datos. Si tienen alguna duda, pues pueden contactarnos, escribirnos, pero siempre los vamos a estar esperando con las puertas abiertas para ayudarlos a mejorar cualquier sintomatología que tengan. Y si ya tienen experiencia usando guardas dentales, nosotros les podemos los podemos revisar y ver si la están usando de forma correcta, si es necesidad de cambiarla o si no se ha resuelto su problema. Entonces, espero que esto haya sido informativo para ustedes y los esperamos próximamente en el siguiente webinar que les estaremos avisando cuándo va a ser. Déjenme ver si hay otra pregunta. No, parece que no. No, parece que no. Ya son todas. Bueno, pues muchas gracias por su atención y los estaremos esperando muy pronto.